Moisés está dando como las palabras finales y les dice como, oye, si esto es elegir vida o muerte y no tienes que subir al cielo a buscarlo, o sea, es como, no tienes que cruzar el mar para encontrarlo, es como, te presento aquí las formas de las cuales puedes vivir para agradar a Dios, ser bendecido y que tu vida sea como diferente y para mejor. Entonces pienso que por ahí tiene mucho sentido. Familia, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo. Siempre es un agrado tener estas conversaciones, disfrutar de estos momentos, de estas instancias, y también anhelamos que siempre sea de bendición para ustedes y que puedan sacarle el máximo partido a estos diálogos y a estos intercambios de ideas que son muy buenos. Siempre la idea es poder extraer mucho más de la prédica, conversar de temas que quizás no alcanzamos a conversar y poder extraer mucho más contenido de las prédicas. Hoy día nos acompaña nuestro pastor Gabriel. Pastor, ahí se puede saludar a los que nos ven y escuchan. Hola a todos, espero que estén teniendo una buena semana. Estamos cerrando nuestra serie. Este es como el final 1, pero la próxima semana es el final 2. Parte 2. Sí, buenísimo. Ahí vamos a estar hablando de esta parte de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces ese va a ser el final real de la serie, pero hoy día vamos cerrando estas 4 ideas, ¿cierto? Amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y hoy con toda nuestra fuerza. Estuvo buenísimo porque, bueno, partiendo en el tema, estuvo muy interesante. Yo logré destacar 3 áreas como importantes o desglosarla en 3 partes la prédica. Pero una de las primeras partes fue donde partimos con todo, que estuvo bastante interesante, de cómo nuestra salud física era de importancia para las cosas del reino. Cómo nuestro cuerpo, el bienestar de nuestro cuerpo es de relevancia para el reino y es de relevancia para nuestras disciplinas espirituales, para nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios y cómo es nuestra participación en el reino a través también de nuestro, o sea, cómo el estado físico influye en nuestra participación dentro del reino. Quizá me llamó la atención, quizá lo conversamos, porque es un tópico que poca información hay, creo yo. Poco me he pillado con esta información como muy superficial. Yo creo que debe haber más información en textos. Pero está bastante interesante de cómo nuestra salud física puede afectar o bendecir o ser de provecho para nuestra vida espiritual. Sí, bueno, importante hacer ese disclaimer de que en el versículo el concepto de fuerza, y para los que vean la prédica obviamente lo van a saber, no habla de la fuerza que yo tengo, no es la palabra fuerza, por ende no habla derechamente de nuestra parte física, pero para nuestra serie, porque al final nosotros estamos en un tiempo de también hacer como un análisis como iglesia, ¿cierto? Cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra alma, cómo está nuestra mente. Y en el área de fuerza, que involucra, si usamos la traducción o la frase de Tim Mackie de Bible Project, nuestro todísimo todo, así nuestra fuerza, sí, involucra todo, pero hagamos también un paso hacia atrás y démonos cuenta que el cuerpo sí importa, porque es el lugar donde estamos, o sea, nuestra llegada, ¿cierto?, al mundo tiene que ver con nuestro cuerpo, es el lugar donde podemos como movernos y ser efectivos para Dios. Y por ahí yo hacía la pregunta que cuántos han sufrido alguna dolencia, quizá un accidente, una enfermedad grave, y esos días son difíciles. Eso que tú puedes hacer con mucha normalidad se ve frenado al máximo. Totalmente. Entonces es una buena imagen para pensar, ok, si yo sigo en el curso que estoy y no voy bien, ¿cierto? Y estoy, no sé, subiendo 2 kilos por año y esa trayectoria me va a llegar a un destino. Y si, no sé, si ya me duele la rodilla, en 10 años más, con 20 kilos más, o sea, me voy a tener que operar de las 2 rodillas. ¿Cachai? Totalmente. Entonces, tiene que ver con algo muy como sencillo, de decir, esta parte me afecta, y si quiero llegar bien,
Yo utilicé ahí el Salmo 90. Si quiero llegar bien a estos 70 o 80 años que el Señor nos da, ¿cierto? El salmista lo pone de esa forma. Algunos obviamente viven un poco más. Pero ¿cómo llego al final? Claro. ¿Cierto? Y ahí para mí es muy importante. De hecho, hay un libro que es lo próximo que quiero comprar en relación a las etapas de un líder. Y hablaba de como 6 etapas. Alguien que hizo unos estudios importantes en Estados Unidos. El libro igual es un poco viejo. No me acuerdo exactamente el nombre, pero le saqué ahí lo busqué un pantallazo que estaba escuchando un podcast. Y hablaba de que si llegáis a la parte final, hasta que la mayoría no llega, que no llegan bien físicamente, porque muchas veces los líderes también tienen caídas morales. Entonces, es heavy porque es un todo. Y la idea mía es servir al Señor hasta el final, entendiendo que la etapa final es probablemente la que quizás no haces tanto, no estás al 100, pero ya estar bien es un testimonio. Y ya mirar todo lo que pudiste hacer sirviendo a Dios y en quién te convertiste es como algo bacán. Entonces, aspirar a también poder terminar bien. Sí, de hecho, cuando tocaste esta primera parte, me hizo mucho sentido cuando mencionaste, tienes que estar bien físicamente, por tu familia también, para poder servir, para dar testimonio, para poder ser alguien útil de parte de Dios. Me tocó mucho esa parte porque, bueno, los más cercanos saben que hace un par de años estuve hospitalizado por temas cardiovasculares. Gracias a Dios salí de eso y todo, pero recuerdo mucho una frase del doctor que me dijo por los primeros días, cuando llegué a casa, me dijo, trata de estar recostado y no juegues tanto con tu hija ni la tomes en brazos, porque eso puede afectarte o puede ser tomado como ejercicio de fuerza. Claro. Entonces los primeros días fueron fatales para mí en el sentido de que no podía tomar a mi hija en brazos, siendo yo joven y todo. Entonces esa frase me quedó muy marcada hasta el día de hoy. Y gracias a Dios ya tomé ciertas medidas, tanto de salud y alimentaria, pero... Y de ejercicio. Y de ejercicio, totalmente. Entonces, cuando mencionaste eso me llamó la atención. O sea, nosotros, quizá lo mío fue más, llamémoslo así, grave o exagerado. Sé que quizás no puede ser el caso de muchos, pero sí es relevante en el punto de vista de que tu salud física es relevante para el bienestar de tu familia. Es testimonio y también todos los beneficios que trae el tener una salud física, tanto para tu familia como para tu vida espiritual. Porque quizás esto es tema para otro podcast, pero el hecho de mantenerse activamente, físicamente, es una ayuda mental, es una ayuda en muchos beneficios, y creo yo que fue un pilar muy importante cuando tú lo mencionaste, porque quizás es algo olvidado, como a veces es tan simple como decir, voy a mejorar mi situación física por un tema de salud mental, de salud de cardiovascular y otras cosas, y eso tiene una repercusión en beneficios tan potentes en tu salud mental y luego en tu vida espiritual. Es brutal. Sí, es que al final somos estos seres muy, muy integrales y todo nos va afectando. Entonces es como desde algo muy sencillo, porque esto lo puede hacer cualquiera, salir a caminar entre 20 y 30 minutos a un ritmo un poquito más rápido que lo normal. Ya te genera, o sea, en cuanto a los niveles de tu cuerpo y cosas como diabetes, y hay un montón de cosas. De beneficios brutales. Y eso es como, eso no es porque alguien tenga un montón de tiempo, o un montón de energía, o un montón de dinero para hacer deporte. Eso es algo que lo podemos hacer todos. Y si no lo podemos hacer, hay que pensar por qué. O sea, ¿qué me está impidiendo caminar por 30 minutos, ya sea a la hora del almuerzo, en tu trabajo o cuando llegas, ¿cierto? O sea, si no puedes hacer eso, porque a veces esa es la excusa, no tengo tiempo, entonces tienes que ajustar tu vida, porque no somos seres que solamente tienen que producir cosas, somos seres humanos que tenemos límites,
Hemos hablado del día de descanso. El día de descanso también es una forma de cuidar nuestro cuerpo y es muy importante. A mí me llamó la atención porque estuve mirando y buscando, entendiendo que el fuerza en este versículo no se refería a la parte física, Claro. pero sí queriendo tocarlo como un chequeo personal. Y me topé con esta idea que exponía a alguien que su papá había estado en el ministerio, pero él dijo, mi papá en verdad ya a los 60 años casi no se podía parar mucho, ¿me entendí? Para él, después del trabajo, en vez de ir a hacer algo, deporte, algo, era comer cosas como tipo papas fritas, ¿cachai? Como popcorn, así, y estar viendo tele. O sea, entonces él decía, yo rescato muchas cosas de mi papá y quiero ser como él en mucho. Y él ya era un hombre como de 50 años, entonces, pero decía, esta parte de la vida de mi papá, yo vi como no le permitió hacer todo lo que él podía haber hecho como pastor. Tremendo. Como que él lo vio. Entonces, ahí él sacó esta idea que lo cité también, como en general, en las iglesias decimos que bueno que estás en la iglesia porque en la iglesia, no sé, por los matrimonios cristianos hay menos divorcio. Ya, buena. Y qué bueno que estás en la iglesia porque en la iglesia hay menos personas con adicciones que las personas fuera. Ah, qué buena. Pero él dijo que se topó con el área como de la salud física y la obesidad y era el parámetro de la iglesia se disparaba. O sea, era como el 10% más no saludable, por decirlo así, que las personas que no van a la iglesia. Entonces él decía, no está bien, no está bien porque no es un buen testimonio, Claro. no estás estando dispuesto, ¿cierto? No estás disponible de la forma que pudieras amar a Dios con todo. Ahora, siempre hay que entender que hay enfermedades graves que no tienen nada que ver contigo, que uno no sabe exactamente cómo se originan y eso es parte de vivir en un mundo caído, ¿cierto? Estamos viendo a este lado del jardín de Edén con las consecuencias como del pecado finalmente y entonces, claro, no es para decir que esas personas que están enfermas y no pueden servir a Dios, no, estamos hablando de los casos normales donde somos responsables de nuestra toma de decisiones. Totalmente, ¿cierto? totalmente. De hecho, terminando quizás con esta primera parte, pero destaco mucho siempre estas ideas de ir apretando de a poquito en distintas áreas, con el beneficio de ser realmente una herramienta para el reino. Claro. Hubo algo muy interesante que mencionaste que vendría siendo un poquito esta descripción de fuerza o entendiendo un poquito el concepto dentro de toda la predica, que me llamó la atención que lo desglosaste en 2 puntos y esto quizá un poquito llegando al final de la predica, de que amar a Dios no solo con nuestras fuerzas, o sea, con todas nuestras fuerzas, perdón, implica todo lo que somos y también todo lo que podemos entregar y todo lo que creo que mencionaste la frase como todo nuestro ser, que creo que citaste a alguien, y todo lo que podemos entregar. Haciendo alusión, estoy parafraseando obviamente, haciendo alusión a toda nuestra disposición. Por ejemplo, hiciste ejemplos de si eres eléctrico, o trabajas y todo, bacán, pero también lo pones, lo pones a disposición del reino. Claro. Si tienes otra profesión, lo pones también a disposición. Todo lo que sabes lo pones a disposición del reino y todo lo que eres también lo pones a disposición del reino. Claro. Me gustó mucho cómo abordar esta idea de poder empujar todo lo que Dios nos ha dado y ha obrado en nosotros, devolvérselo a Él con todo lo que hemos aprendido. Sí, de hecho, bueno, uno de los teólogos que cité habló de estas 2 ideas. Como la traducción del griego, no me acuerdo cuál era cuál, pero la del griego era poder y la del arameo era riqueza, o al revés, no me acuerdo exactamente, pero que es interesante porque ese es un poco del todísimo todo que hablaba Tim Mackey, o sea, tu poder es lo que tú puedes hacer, ¿cierto? Lo que Dios te ha permitido, tu preparación, ¿cierto? No sé, tu vocación, lo que traes a la mesa y tus riquezas también es parte es parte de quién eres y lo que tienes para ofrecer y porque es un todo. Entonces, me gusta porque
es como nos obliga a pensar en los dos campos. O sea, no porque te va bien económicamente puedes escribir un cheque, ya nadie escribe los cheques, pero hacer una transferencia, ¿cierto? Sí. Y decir que los otros usen sus fuerzas o su poder, yo voy a usar mis finanzas. Claro. No, es todo. Y entonces es como, esto nos obliga a repensar todo y ojalá poder realmente como entender que puedes servir a otros y amar a Dios con cosas fuera de la iglesia. Sí, hubo algo muy lindo que dijiste de que llevaste a toda la iglesia a pensar cuántos de ustedes han vuelto casi 5 años con menos edad o rejuvenecidos cada vez que han podido experimentar un viaje de misiones, han podido servir. Se entiende que hay un desgaste físico, desgaste de fuerza, qué sé yo, pero cuando llegan siempre existe este grado de llenarse, de volver cargados, a pesar de que unos pueden viajar mucha distancia, esforzarse mucho, pero al llegar a la casa, a su hogar, siempre existe esta idea, siempre mucha gente puede dar testimonio de decir, wow, fue un viaje que realmente yo recibí más de lo que pude entregar. Sí, totalmente. Y para eso hay que es todo lo que hemos estado hablando. Sí. Hay que estar bien físicamente para poder viajar. Hay que tener recursos, ¿cierto? Sí. Hay que tener poder, ganas, disposiciones. Sí. La iglesia proporciona como gente que quiere liderar grupos. O sea, detrás de esto hay un todo. Y las personas, muchas veces, yo también participo de estos viajes, o cuando uno llega es como, ¿cuándo podemos ir de nuevo? Claro, ¿cierto? Te quedas con esa sensación porque estás realmente llevando tu vida a la acción. Y la acción se lleva a cabo en nuestro cuerpo. Sí. La acción no se lleva a cabo en nuestras ideas. Y eso es importante porque también la iglesia a veces habla mucho y hace poco. Exacto. Podemos estar eternamente conversando de buenas ideas, pero si esto no nos lleva a actuar, a hacer cosas, entonces no es más que un ejercicio intelectual. Sí. De hecho, como tú bien dices, hay muchos factores en los cuales podemos seguir conversando quizás y también nos frenan como iglesia o nos desviamos simplemente. Pero hubo un punto que me llamó mucho la atención, que, bueno, tengo que hacer la pregunta correspondiente, pero ya en pocos minutos. Pero hubo un tema que me llamó mucho la atención. Lanzaste una frase muy buena en el sentido de Jesús. Voy a decir la frase, después de aplicar el contexto. La frase fue, cuando Jesús habla mucho de las riquezas. Sí. Pero no porque Él quiera riquezas, sino porque Él cuida de nuestro corazón de las riquezas. Claro. Buenísimo, así como que esa frase dije yo, englobamos demasiado. ¿Por qué esto? Porque las riquezas hoy en día vienen a ser casi un distractor hoy en día. El tema del dinero, quizás por ahí podemos hablar mucho en relación a eso, porque claramente lo mencionaste a través de un versículo, no podemos desviarnos o estar en dos lados al mismo tiempo. No podemos servir a dos señores. Exacto. Sí, y es interesante, Jesús... los que han estudiado mucho y hacen las comparativas de sus enseñanzas piensan que 25% de sus enseñanzas hablan de esto, de lo material, de lo económico, ¿cierto? Entonces es como que viniera y cada cuarto sermón acá en la iglesia estuviéramos hablando de esto. Quizás lo necesitamos. Pero nosotros tratamos de no hablar tanto porque no queremos como caer en esto de pedir demasiado. Pero yo igual cada vez más, y bueno, aprovecho de saludar a los que están de público. Sí. Aprovecho de saludar a tu papá, que en un momento me dijo, la iglesia está haciendo algo lindo, no pidas disculpas como por tener que hablar del dinero. Y me sirvió, porque en verdad es cierto, o sea, podemos hablarlo como una iglesia que está creciendo, que está haciendo muchas cosas lindas, y podemos hablarlo por el bien de los demás, si no es para mí. Exacto. Entonces lo hablamos y lo hablamos de la forma que corresponde, porque Jesús lo habló
y porque cada uno de nosotros necesita ser confrontado en cómo vive con sus finanzas, con su riqueza, cuánto estás tratando de ahorrar o guardar. Sí. De hecho, Jesús cuenta una parábola maravillosa que la pensé incluir, pero ya no daba el tiempo, sobre una persona que le fue tan bien en ese tiempo que juntó una cantidad de granos que ya no sabía qué hacer. Entonces, ¿qué termina haciendo? Dice que derriba o bota todos sus graneros donde guardaba para hacer más grande y acaparar todo. Y luego ahí el punto de la parábola es que el Señor pide su vida. O sea, claro, es como cuando ya había logrado todo y dice, ahora voy a disfrutar todo. El Señor le dice, no, hasta aquí nomás llegaste. Y qué absurdo fue lo que hiciste. Porque en vez de haber sido una persona que al tener esa cantidad de exceso, empiezas a compartir porque ya tienes, o sea, tienes para vivir, para más que suficiente. Era botar algo existente, hacer algo más grande para acaparar más. Entonces, ese es lo que Jesús está tratando de confrontar desde el más, ¿cierto? Desde el que quizás tiene menos, pero le habla fuerte a los que tenían riqueza. Le habla con un tono como que, wow, qué absurdo. Sí. Y obvio, obvio, si al final lo vemos en la vida, las personas, ¿cierto?, que van tras el dinero, esa ambición controla muchas de las guerras hoy son relacionadas a esto, el amor al dinero, ¿cierto? Es la raíz de muchos males. Sí, totalmente. De hecho, y quizás, bueno, ir cerrando un poco la idea, creo que podemos hablar mucho en relación, solo quizás de esa frase, de estos tópicos, porque da para mucho entender para dónde va nuestro corazón y realmente alinearlo a donde realmente debemos servir. Es una batalla constante. Sí. Hay que animar siempre uno a otro a realinear siempre los deseos y anhelos de nuestro corazón con lo que quiere Dios para nuestra vida. Sí. Es brutal. Ya para quizás ir cerrando el podcast en honor al tiempo, me encanta esta idea de que dentro de la predica tuvimos varios tópicos. Yo destaqué 3 bastante relevantes para mí dentro de mi apunte, pero por un lado entendimos que amar a Dios con nuestra fuerza, nuestro tiempo, nuestras disciplinas, también con nuestro cuerpo, a través de nuestro cuerpo, nuestra salud física y también a través de nuestra devoción a Dios. Nació la pregunta, obviamente, dentro de la prédica de que era, entendiendo que estamos hablando de cómo amar a Dios con todo, claro, nace la pregunta, ¿cómo voy a amar a Dios con todo? Sí. Y sé que diste versículos, sé que diste respuestas, indicios, caminos para entender y que la congregación dijera, wow, por acá debo ir. Y acá en el podcast, bueno, el desafío es hacerlo más corto, sí, pero creo yo de que muchos también esperan esa respuesta un poco. Sí, bueno, usé este ejemplo del Antiguo Testamento de este rey, Josías, ¿cierto? Que es como una historia muy interesante. Es uno de los pocos reyes de los que se habla algo bueno. Y él se encuentra con la ley o el libro de la ley. Bueno, no él, sino que están haciendo ahí como un aseo y una mantención del templo y se topan con esto. Y es como, ¿qué es esto? Y se lo presentan y se lo leen. Y él se arrepiente y se rasga las vestiduras y dice, ¿qué estábamos haciendo? Como pueblo de Dios, ni siquiera siguiendo la ley de Moisés. Luego invita a todo el pueblo así como a volver a como comprometerse con esta idea, habla de hacer un pacto con Dios. Y luego termina todo esto hablando de él como un rey del cual no hubo otro igual, porque amó a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Entonces tú dices, mira, esta persona cuando se tomó en serio como vivir según lo que Dios nos muestra en su palabra, cambió la trayectoria total de su vida, sí, muchos sentidos de su reinado y de la forma que él pudo servir a Dios. Uno de los pocos reyes buenos. Sí. Entonces, qué heavy pensar que algo tan simple, básico, de leer tu Biblia,
Sí. de estudiar. Fue como el plot twist. Iván. Sí, es ¿No? como... No es nada así a los Indiana Jones que tenéis que encontrar algo así brutal. Era algo tan simple. De hecho, en el final de Deuteronomio, Moisés está dando como las palabras finales y les dice como, oye, si esto es elegir vida o muerte, y no tienes que subir al cielo a buscarlo, o sea, es como, no tienes que cruzar el mar para encontrarlo, es como, te presento aquí las formas de las cuales puedes vivir para agradar a Dios, ser bendecido y que tu vida sea como diferente y para mejor. Entonces pienso que por ahí tiene mucho sentido estas cosas por las cuales venimos a la iglesia si las entendemos. Venimos a estudiar la palabra de Dios, pero no es la única vez en la semana que tienes que estudiarla, ¿cierto? Venimos a orar, pero no es la única vez que tenemos que orar como personas de fe. Sí. Y venimos a alabar al Señor y ahí disfrutamos de una experiencia quizás que no se repite en la semana, entonces sácale el jugo, pero entiende también que la adoración no se limita solamente a cantar. Totalmente. Tu vida es un sacrificio vivo, ¿cierto? Hablamos de Romanos 12, presentar tu cuerpo con todas las luchas, y nuestro cuerpo también es tiene sus luchas. O sea, Pablo dice, es como, ¿quién me librará de este cuerpo, ¿cierto? Mortal, así como, oye, no hago lo que quiero, sino que lo que no quiero, con el tema del pecado. Entonces, ofrece tu vida como un sacrificio, pero que no está muerto, sino que está vivo. Y está al servicio de Dios. Y renueva tu mente, resiste ser igual a todos en el mundo y vas a conocer la buena voluntad que Dios tiene, ¿cierto? Entonces, yo creo que por ahí va. O sea, las cosas que hacemos cada fin de semana, en verdad, si las hacemos de corazón y las hacemos como con una búsqueda real, son disciplinas espirituales. Totalmente. Venir a la iglesia también puede no serlo, porque podéis venir por cumplir y hacer un ritual religioso, pero si lo haces bien, te lo tomas en serio, son disciplinas espirituales. Totalmente. Que ojalá podamos entender que el domingo o el sábado no es el final de la semana, sino que el inicio de una nueva semana donde te llevas herramientas para la semana. Claro. Ojalá verlo así. Hay un cambio de perspectiva grande. Y también que ganas de seguir conversando. Esperamos ahí en algún momento hacer un podcast versión extendida. Siempre salen temas muy buenos y... Con pesas. Claro. En un gimnasio, en trotadora. No. Sí, sería muy chistoso. No lo vamos a hacer. Lo dejamos a su imaginación. Pero eso, ya llegamos al final del podcast. Gracias por acompañarnos hasta este punto. Y bueno, hay que decirlo, si quieren ser parte del público del podcast, anótense ahí a la lista de espera. Sé que son más de 100 personas. No hay espacio aquí ya, pero podemos buscarle un cupo. Sí. Familia, esperamos que sea de bendición todo esto, que las conversaciones continúen en los grupos de conexión. Siempre es la idea, los motivamos a eso y que la conversación se extienda a sus familias, vecinos y amigos. Gracias por llegar hasta este punto y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.